El día de hoy hablaremos de la empresa líder en venta y distribución de medicamentos genéricos y productos de salud en toda Latinoamérica. Una empresa que es muy conocida por su botarga, un personaje que me atrevo a decir que es parte importante del folclore mexicano, y un personaje que ha sido pieza fundamental del crecimiento de esta empresa. Estoy hablando de Farmacias Similares, que, como su nombre lo dice, se dedican a la venta de medicamentos genéricos, que se comercializan con un costo menor al de los medicamentos de patente. Un concepto que en su tiempo fue muy innovador y que llevó a la empresa al éxito que tiene actualmente. Es por esto por lo que en el video de hoy te hablaré un poco acerca de su historia y las claves que han llevado a las farmacias similares del Dr. Simi a ser una de las farmacias más grandes de todo el planeta. Proveniente de una familia con tradición farmacéutica desde 1875, Víctor Manuel González Torres inició con Farmacias Similares en el año de 1997. Sin embargo, su historia comenzó unos años atrás. Su padre era el dueño de los laboratorios Best. Se decía que era un personaje de carácter fuerte. Y esto se pudo notar en el momento en el que, en lugar de heredarle la empresa a sus hijos, decidió vendérselas. Y claramente fue Víctor Manuel González quien decidió comprarla a principios de los años 90. Los primeros años de Víctor al frente de la empresa no fueron para nada sencillos. El principal cliente de los laboratorios era el sector salud de México, es decir, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero desafortunadamente en 1994 la ley de salud en México cambió radicalmente y dejaron de comprarle medicamentos a los laboratorios Best. Y con esta situación, la empresa había perdido a su principal cliente y la bancarrota era inminente. Miles de empleados dependían de que alguna idea salvara a la compañía. A los 46 años, su matrimonio tambaleaba. Su padre acababa de morir y las adicciones terminaron por confinarlo en un centro de rehabilitación. La leyenda dice que Víctor Manuel González estaba en una crisis cuando se le ocurrió vender los medicamentos más baratos que en una farmacia cualquiera. ¿Te suena el eslogan "lo mismo pero más barato"? Fue esta la idea que cambió por completo la historia de la empresa. De un fracaso que parecía no tener salida, surgió la idea de ofrecer un medicamento genérico muy barato, retando por completo al sector farmacéutico. Para poder introducir un medicamento genérico al mercado y así venderlo al público, se debe contar con un estudio de bioequivalencia que los acredita como genéricos intercambiables, es decir, que debe demostrarse tan real o fidedigno como la patente. Pero cabe mencionar que única y exclusivamente se hace el estudio al primer embarque de la sustancia. De ahí en adelante no se tiene asegurada la calidad del producto. Algo que hace que este tipo de productos sean mucho más baratos que los medicamentos con patente. En ese entonces, junto con las nuevas reformas de 1994, se crearon muchísimos medicamentos genéricos. Víctor González, al ver esta oportunidad, decidió incursionar en este modelo, ya que estaba a nada de estallar. Lo increíble es que este señor vio un camino que ni las más grandes farmacéuticas del mundo pudieron observar. Y algo más increíble es que una botarga fue la encargada de darle visibilidad a esta nueva tendencia del negocio de las farmacias. Y fue así como el 8 de septiembre de 1997 se fundó Farmacias Similares con la finalidad de entregar productos y servicios de salud a los estratos más desprotegidos del país. Y en estos momentos se encuentra posicionada como la empresa líder en venta y distribución de medicamentos genéricos en México y Latinoamérica. Actualmente existen más de 6.400 sucursales y franquicias establecidas, sobre todo en México, pero también en países como El Salvador, Honduras, Guatemala, Costa Rica, Ecuador, Perú, Chile y Argentina, obteniendo ganancias anuales de alrededor de $900 millones. Uno de los datos más contundentes del éxito de Farmacias Similares es que tiene en México el 10.9% de participación en las ventas del mercado de farmacias, superando a prácticamente todas las farmacias del país, de acuerdo con datos de Euromonitor. Es bien sabido que en México no se le destina mucho presupuesto al sector salud, y es por esto por lo que las farmacias del Dr. Simi resultaron ser un negocio sumamente necesario, sobre todo para los sectores más desprotegidos del país, ya que es un sector que no es muy bien atendido por el gobierno y es totalmente ignorado por las grandes farmacéuticas privadas. Así que se puede decir que la figura del Dr. Simi, con medicamentos de muy bajo costo y consultas médicas casi regaladas, resultó ser casi un mesías para gran parte de la población. Desafortunadamente, en el año 2000, la hija de Víctor Manuel González se quitó la vida, provocando que el dueño de estas farmacias analizara varias situaciones de su vida. Fue así que tomó la decisión de dividir su negocio en un área comercial con las Farmacias Similares y otra filantrópica con la fundación del Dr. Simi. Claramente, no todo fue miel sobre hojuelas para el Dr. Simi.
El carisma y la gracia del doctor no lograron conquistar a las grandes farmacéuticas transnacionales, que cuestionaron la calidad y la falta de controles de sus medicinas e iniciaron una serie de denuncias y demandas contra González Torres por su modelo de negocio. Muchas farmacéuticas dijeron que el Dr. Simi mentía en su eslogan "lo mismo pero más barato", ya que el medicamento no era lo mismo. Sin embargo, ninguno de estos intentos por restarle popularidad a la marca fue exitoso, así que se puede decir que el Dr. Simi le puso una a las farmacéuticas transnacionales. Pero las farmacias también estuvieron inmersas en polémicas. Quizás la más grande de todas fue una que ocurrió en el año 2010, cuando la Cámara de Diputados de México aprobó una ley que terminó conociéndose como Ley Simi, en la que, debido al desabasto de medicinas que sufría el IMSS, se repartirían vales entre los derechohabientes, que podrían canjearse por medicinas en las farmacias. El problema es que la iniciativa fue presentada por el Partido Verde Ecologista de México, y dentro del partido había una persona que formaba parte de la familia propietaria de las farmacias similares, lo que indicaba claramente que existía un conflicto de interés. Además de todo esto, un dato curioso es que el Dr. Simi original, Víctor Manuel González Torres, intentó participar de manera independiente por la presidencia de México en el año 2006, algo que desafortunadamente para su causa nunca logró. Pero bueno, financieros, llegó el momento de conocer las claves del éxito de estas farmacias. La primera clave, y me atrevo a decir la más importante del negocio, es el precio de sus productos. Farmacias similares siguen la estrategia de centrarse en la venta de marcas de bajo precio, genéricos y productos de marca propia, que se ajustan a los ingresos limitados de millones de consumidores mexicanos, productos con un precio de hasta el 75% más bajo que en otras farmacias. La segunda clave es que se enfocaron en un solo sector, es decir, las personas del sector bajo de México. Un sector totalmente desatendido, tan ignorado que incluso en algunas partes de México no existe el IMSS, pero sí puedes encontrar una farmacia del Dr. Simi, provocando que prácticamente todo el sector sea un cliente fiel de estas farmacias. Aunado a esto, la tercera estrategia de farmacias similares es atraer a los consumidores a través de las consultas médicas de bajo costo, lo que fomenta la visita diaria de miles de consumidores de bajos ingresos, que a su vez compran los medicamentos en la misma sucursal. La cuarta y última estrategia son las franquicias baratas. Gran parte de las sucursales de las farmacias similares pertenecen a Víctor Manuel González. Sin embargo, su tan notable crecimiento se ha dado gracias al modelo de negocio de las franquicias, que ha provocado que la marca se extienda por Latinoamérica a pasos agigantados. La compañía no solo vende medicamentos, también se dedica a la comercialización de productos de cuidado personal, como pañales, productos para la incontinencia, incluso preservativos y otros artículos bajo la marca Similares. Farmacias Similares es un líder innovador en el sector retail dentro del sector salud. El manejo excepcional de la imagen de la empresa a través del personaje del Dr. Simi sigue atrayendo a millones de consumidores de bajos ingresos, y su misión altruista ha ayudado a la marca a ser reconocida como una farmacia que ayuda a los sectores más necesitados. Su filosofía de ofrecer algo de calidad a un costo mucho más accesible ha hecho del Dr. Simi un personaje muy querido por los mexicanos y un negocio que crece muy rápido. Una idea innovadora, enfocada en un sector de la población muy ignorado, pero que se ha convertido en una de las empresas más fuertes de México. Les mando un gran saludo, financieros. Cuídense y nos vemos pronto.